¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, espero un rato que se vayan conectando. Como siempre les pregunto si van escuchando bien. Bueno, ya veo que se van conectando. Espero a ver si escuchan bien. Y vienen... Bueno, acá Luz me avisa que se escucha bien. Bueno, vamos a trabajar hoy parte de un grupo de textos que se conoce como escritos técnicos o escritos sobre técnicas psicoanalíticas, eh, con la idea, como les comenté alguna vez, de desde ahí eh, trabajar algunas cuestiones que tienen que ver con la ética y el psicoanálisis. Eh, Fundamentalmente en estos textos vamos a poder diferenciar lo que es la clínica psicoanalítica de otro tipo de clínica psiquiátrica o psicológica y en cuanto a la ética y el psicoanálisis vamos a quizás a tratar de pensarlo en dos campos, uno que sería el campo específicamente clínico y el otro campo que obviamente están relacionados, ¿no? Pero vamos a llamarlo como todo el problema del prójimo y de cómo ubicarse en relación a este tema del prójimo. Recuerdan que en el malestar en la cultura Freud trabajaba el mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo, y lo vinculaba con el tema de la agresividad y la pulsión de destrucción, podríamos decir. Bueno, vamos después que veamos todos los escritos técnicos, vamos a hacer algún comentario en esa línea en relación al tema de la ética y de qué se puede decir desde el psicoanálisis en relación al problema del otro, del prójimo. Y vamos a ver en esta serie de escritos técnicos que Freud plantea una fuerte tensión entre lo que puede ser el pensar consciente y el trabajo analítico. Tensión que no implica una oposición tajante, pero sí a veces es una tensión que supone casi un antagonismo a veces, ¿no? Les leo una cita que me parece muy interesante en relación a esto que les vengo diciendo, la tensión entre lo que puede ser el saber consciente, vamos a llamarlo así, y el trabajo con las resistencias, el trabajo en donde se manifiesta el inconsciente. En un texto que vamos a ver la clase que viene, que se llama Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico, Freud dice lo siguiente: dentro de qué límites se debe reclamar la colaboración intelectual del analizado en el tratamiento. Es difícil enunciar algo de validez universal sobre este punto. Lo decide en primer término la personalidad del paciente, pero siempre hay que mantener aquí la precaución y la reserva. Es incorrecto decir al analizado
dictar al analizado unos deberes, como recopilar sus recuerdos, reflexiones sobre cierta época de su vida, etc. Es que él tiene que aprender sobre todo, lo cual no es fácil de aceptar para nadie, que en virtud de una actividad mental como la reflexión, ni del esfuerzo de atención y de voluntad se resuelven los enigmas de la neurosis, sino solo por la paciente obediencia a la regla psicoanalítica que ordena desconectar la crítica a lo inconsciente y a sus retornos. Fundamentalmente, vieron acá Freud, dice, el trabajo intelectual no alcanza ni si siguen leyendo lo que dice a continuación, puede funcionar como resistencia, ¿no? En ese sentido, entonces, lo que decíamos también para la metapsicología, recuerdan que, bueno, hay algo de lo inconsciente que no se puede manejar desde el saber, y eso está fundamentalmente puesto en juego en la clínica, ¿no? Esto también, como comentaban en la reunión de ayer, me hace pensar en el texto Lo inconsciente, cuando Freud dice tener vivenciado y tener oído no es lo mismo. A continuación de este párrafo que les leí, Freud dice, bueno, tampoco aconseja a los pacientes que lean escritos analíticos pensando que ahí van a encontrar la verdad de su neurosis, porque dice, bueno, si no hay un trabajo con las resistencias, el saber consciente no sirve de nada. Vamos a ver que ese trabajo con las resistencias, en los artículos que vamos a ver hoy, tiene que ver fundamentalmente con poner en acto el trabajo de la repetición. La repetición aparece como un concepto clave, entonces, en todo esto que estamos viendo, en el sentido que es un mecanismo que no está comandado por la conciencia, y es un mecanismo que nos confronta decididamente con eso que está más allá del principio del placer, con eso que no se puede terminar de conceptualizar, y que como sujetos nos tenemos que confrontar con eso a partir del trabajo de sustitución, a partir de la elaboración. Por eso vamos a ver que Freud inventa esta idea de reelaboración para tratar de dar cuenta de qué pasa en la clínica, y no habla de un trabajo intelectual, ¿no? Exclusivamente. Entonces, les decía, la repetición introduce toda la problemática de lo indeterminado también, en el sentido de eso que no se puede calcular previamente, ¿no? Y es lo que nos pone en juego en relación a eso que está más allá del principio del placer, lo que implica entonces que cada sujeto tiene que posicionarse a partir de un trabajo con sus representantes psíquicos, con sus síntomas, con eso que puede ser displacentero, con eso que no se termina de alcanzar nunca. Entonces, con eso que habíamos nombrado, bueno, tiene que ver con la muerte y con el goce, y con eso que no se termina de representar, pero que incide permanentemente en el trabajo del inconsciente, ¿no? Y es lo que cada uno de algún modo tiene, aunque no lo explicite, tiene que ir resolviendo en su análisis y en la vida en general, podríamos decir. Entonces, bueno, les vuelvo a hacer hincapié en esto. El concepto de repetición aparece como clave en relación a lo clínico, y también podríamos decir en este paralelo que habíamos hecho entre el trabajo clínico y la argumentación psicoanalítica, cuando habíamos análisis terminable e interminable. Entonces la repetición ahí aparece como un concepto clave para entender más o menos de qué se trata la relación del psicoanálisis con el saber, ¿no? Donde siempre es una relación donde
lo que no se puede decir va problematizando al saber, o el inconsciente va problematizando al saber, ¿no? Esto es fundamental y es lo propio del psicoanálisis, más allá de desde qué teoría post-freudiana, me refiero en términos muy amplios con los post-freudianos, ¿no? Vamos a decir, en función de lo que han dicho otros analistas importantes después de Freud. Bueno, con esta introducción, que espero que de algún modo les dé una pista como para ir ordenándose en cuanto a los distintos temas que vamos viendo, nos metemos con el texto que se llama Dinámica de la Transferencia. Supongo que lo han visto. Es un texto donde Freud lo primero que plantea es que la transferencia se produce necesariamente, como que parecería que es algo que tiene que ver casi con la estructura de la clínica, podríamos llamarlo así, ¿no? Y ahí, a continuación de esta idea de lo necesario de la transferencia, introduce la idea de la repetición. Una de las primeras ideas de repetición que da en el texto es que hay un cliché que se va repitiendo a lo largo de la vida. Freud dice en función de las vivencias del individuo y en función de la disposición innata se produce un cliché que sería, bueno, determinadas metas pulsionales que se han de fijar, determinadas formas de elección de objetos, y eso, dice Freud, se reproduce de manera regular a lo largo de la vida. Esa idea es casi la idea más simple de repetición, que es, bueno, volver a repetir o a reproducir lo mismo a lo largo del tiempo, ¿no? Hay una cita al pie de Freud donde plantea que se conjugan en esta formación del cliché el azar y la disposición, ¿no? Vamos a ver, con esto que les decía de la repetición hace un ratito, que, bueno, siempre hay algo azaroso que en algún momento permite que se armen las redes de sobredeterminación, ¿no? Como que yo le decía, hay algo incalculable, hay algo del azar que incide en lo que vamos a construir como síntomas, como historia, ¿no? No como algo contingente, sino que hay un azar estructural, vamos a decirlo así, ¿no? Hay algo que no se termina de calcular nunca, pero que forma parte del funcionamiento de la memoria en Freud, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a la idea de repetir un cliché, dice Freud, a lo largo de la vida. Entonces, para dar un poco un marco a la idea de transferencia, él dice, bueno, que hay una parte de las mociones libidinales o una parte de la libido que es consciente y que se aplica en la realidad. Pero hay otra parte de la libido que puede quedar solo en lo inconsciente o a lo sumo, dice, puede aplicarse en alguna fantasía. Entonces dice, si en la realidad hay una frustración o no se cumplen las expectativas de estas emociones libidinales, ahí Freud habla de representaciones expectativas, ¿no? Dice que cuando eso se frustra con una persona, esas emociones libidinales se vuelcan en la nueva persona que aparezca. Y en el caso del tratamiento dice, bueno, eso se va a poner en juego en relación a la persona del analista. Entonces ahí introduce la idea de imago Freud, que hay determinados imagos infantiles. Con el término imago, Freud plantea como cierto tipo de relaciones con el padre, con la madre o con alguien de la familia, puede ser un hermano, dice Freud. Entonces
la imago comprende un grupo de representantes en relación a un personaje, lo que implica, bueno, que es una especie de trama y de relaciones, de complejo. No es la idea simple de una imagen, nomás el término imago, ¿no? Entonces, lo que va a plantear Freud es que, bueno, como ustedes saben, la idea más clásica de transferencia es que se van a poner en juego entonces esas imagos en relación a la persona del analista. Entonces, siguiendo con esta introducción que va haciendo Freud de la transferencia, ahí lo que se plantea después de esto es dos preguntas. Una que la podemos expresar así: si fuera del análisis hay transferencia, y si esas transferencias que se producen en otros lugares que no sea el análisis tienen la misma intensidad. A lo largo del texto Freud va a decir que sí, que hay transferencia en instituciones donde no se hace psicoanálisis, y que pueden tener la misma intensidad, ¿no? Dice, lo que Freud plantea, que en algunos lugares se la silencia, y lo que podríamos aclarar también es que el uso del concepto de transferencia tiene su especificidad en la clínica psicoanalítica, ¿no? Hay transferencia en la religión, en lo que pasa en cualquier grupo, pero bueno, la aplicación concreta y eficaz dentro de los y correcta, podríamos decir, se da en el marco de la sesión analítica, ¿no? Y la otra pregunta que se hace Freud es la que le va a llevar a explicar lo que él llama justamente, como en el título, la dinámica de la transferencia. Y es la pregunta acerca de por qué la transferencia es resistencia y a la vez el factor que permite el éxito del análisis, ¿no? Entonces ahí para dar cuenta de esta pregunta, parte de una idea de lo que se conoce como introversión de la libido, diciendo, bueno, que toda neurosis supone una introversión de la libido, que sería, no se pone la libido afuera, sino que vuelve, y ahí introduce la idea de regresión, a investir representaciones que tienen que ver con estas imagos que nombrábamos antes, ¿no? Y entonces él se plantea que a partir de esto, en la transferencia se ponen en juego las mismas fuerzas que en su momento produjeron la represión de esas mociones infantiles o de esas mociones sexuales, ¿no? Y esa es una de las principales fuerzas de la resistencia, y de por qué aparece la resistencia en la transferencia, ¿no? Y ahí agrega también que hay una fuerte atracción de los arquetipos inconscientes. Entonces lo que vamos a ver ahí es, bueno, que está en juego la resistencia de represión, y al mismo tiempo se pone en juego el intento de lograr una satisfacción sustitutiva, ¿no? Entonces, si en el análisis en términos freudianos se trata de que el paciente recuerde, va a haber una faz que tiene que ver con
con la represión y con la transferencia que va a funcionar como resistencia al recuerdo. Vamos a ver que va a agregar otra faz más de la transferencia que tiene que ver con la resistencia. Y entonces ahí Freud se pregunta por la resistencia y plantea que hay un momento en donde la resistencia aparece con una intensidad muy fuerte que se manifiesta a veces con el silencio y el silencio del analizante, ¿no? Y ahí Freud dice, si le preguntamos qué se le está ocurriendo en ese momento, seguro que comenta el analizante algo en relación a la persona del analista, algo que tiene que ver con la transferencia. Freud dice esto y lo comenta en una cita que se las leo porque es bastante interesante. Él dice: en este punto, según la testigo de la experiencia, sobreviene la transferencia. Si algo del material, del complejo, o sea de su contenido, es apropiado para ser transferido sobre la persona del médico, esta transferencia se produce y da por resultado la ocurrencia inmediata y se anuncia mediante los indicios de una resistencia. De esta experiencia inferimos que la idea transferencial ha irrumpido hasta la conciencia a expensas de todas las otras posibilidades de ocurrencia, porque presta acatamiento también a la resistencia. Un proceso así se repite innumerables veces en la trayectoria de un análisis. Siempre que uno se aproxima a un complejo patógeno, primero se adelanta hasta la conciencia la parte del complejo susceptible de ser transferida y es defendida con la máxima tenacidad. Ahí yo les quería remarcar que tenemos, bueno, la máxima resistencia, hay un trabajo de sustitución, algo es sustituido y vuelve con un representante que tiene que ver con algo de la persona del analista, dice Freud, y lo que remarca Freud es que ese proceso se repite innumerables veces en el transcurso de un análisis. Ahí introduce otra idea de repetición emparentada con la anterior, no es que sean totalmente opuestas, sino que tienen que ver, y donde dice, bueno, lo que se repite es un trabajo de sustitución, no vuelve algo directamente como fue vivido, sino que se recuerda en relación a la persona del médico, se recuerda con un sustituto que tiene que ver con la transferencia. Y eso, dice Freud, se repite muchas veces en el transcurso del análisis, donde ahí uno puede empezar a diferenciar entonces otra idea. Ya no es repetir exactamente lo mismo, sino que repetir a través de un sustituto. Tenemos ahí la repetición como un proceso, ¿no? Quizás más emparentado, si bien este es un texto anterior al 1920, más emparentado con la idea de más allá del principio del placer, ¿no? Después de esto, Freud pone una cita, no quiero cansarlos, se las comento, no quiero cansarlos con las citas, se las comento. Freud dice, de lo cual, dice, no hay que suponer que el elemento escogido para la resistencia transferencial tenga un valor fundamental. Hace una metáfora, dice, si se lucha en una batalla por la posesión de una casa o de una iglesia, no hay que pensar que ahí está el tesoro nacional, sino que puede servir para una batalla sola. Con esto les quiero plantear que lo que empieza a privilegiar Freud, más allá del contenido de lo que se reprimió, es la idea de la sustitución, y que hay resistencia ahí. Digamos, que haya sustitución y resistencia quiere decir, bueno, que ahí está retornando algo de lo reprimido, y que por ahí pasa la historia del sujeto en análisis, ¿no? Entonces, Freud dice, bueno, que ahí la resistencia empieza a comandar la secuencia de lo que se repite, ¿no?
Y entonces ahí tenemos lo que les decía antes de la idea de reelaboración, que la vamos a ver con más detalle en el próximo artículo que vemos hoy. Entonces ahí Freud va a privilegiar que la vuelta de lo reprimido tiene que ver con poner en juego este trabajo repetidamente en el análisis, el trabajo de sustitución o la repetición como sustitución, ¿no? Y podemos diferenciar entonces una idea de pensar, bueno, repetir exactamente lo mismo o reproducir exactamente lo mismo, como pasaba en las neurosis traumáticas, de la idea de repetir a partir del trabajo de sustitución, ¿no? Pregunten después o ahora si quieren, si va quedando clara. Bueno, acá me preguntan, justamente estoy viendo una pregunta de Candela. Sí, justamente lo que les estoy tratando de diferenciar, que la idea de Cliché tiene casi más que ver con la idea de reproducción, y la idea de repetir a través de la sustitución es más lo que habíamos visto como repetición, ¿no? Las neurosis de transferencia suponen el trabajo de la sustitución. Y en ese sentido, se va a aclarar también en el próximo artículo, vamos a ver que la reproducción como tal es imposible. Volver a ese primer origen ya es algo mítico, está perdido. Siempre estamos en el trabajo de la sustitución, ¿no? No sé si te responde esto, pero bueno, sí, yo les decía que en este texto hay una primera idea de repetición que tiene que ver con la idea de Cliché, más con la idea de reproducción, y también el trabajo clínico muestra que Freud ya está trabajando fundamentalmente con la repetición como sustitución, ¿no? Vamos a ver que en Recordar, Repetir, Reelaborar, él dice, el analista sabe que no se puede lograr el recuerdo, en ese sentido que siempre hay un subrogado o un sustituto, dice Freud. Bueno, siguiendo con el texto, entonces la dinámica de la transferencia tendría que ver con esta idea de que se empieza a repetir a partir de la sustitución. Y después Freud deslinda otro aspecto de la transferencia como resistencia, que es lo que ustedes conocen como transferencia positiva o negativa, donde Freud dice, bueno, que la transferencia positiva se descompone en una parte tierna y una parte que puede ser intensa por el lado del erógeno, ¿no? Y la transferencia negativa sería hostil. Entonces Freud plantea que otro aspecto resistencial de la transferencia tendría que ver con la transferencia negativa y con una transferencia erótica demasiado intensa. Cuando es una transferencia que transita más por la órbita de la ternura, dice Freud, bueno, eso favorece el trabajo analítico, ¿no? Y en relación a esto, Freud dice, bueno, que es difícil comentar algo que está reprimido, que puede dar vergüenza ante alguien que uno siente determinadas cosas en relación a lo amoroso. Y otra cuestión que plantea de la resistencia así amorosa como resistencia sería la idea que el paciente quiere hablar no de su historia, sino de no quiere recordar, dice Freud, sino que empieza a centrarse exclusivamente en la persona del analista, ¿no?
Y junto con esto de la, podríamos decir, de la parte más imaginaria de la transferencia, lo que tendría que ver con el amor o con el odio, Freud sitúa dos características más, que lo que surge en la transferencia tiene que ver con esta idea de lo atemporal del inconsciente, que no hay paso del tiempo en el sentido que un deseo de la infancia vuelve en la época adulta, y la otra cuestión que plantea es que esto que sucede en la transferencia se produce con la capacidad de alucinación de lo inconsciente. Ahí tendrían que entender esto, no que el paciente está alucinando, sino que se empieza a leer todo desde la perspectiva del amor de transferencia, podremos decir, como cualquier amor, digamos, cuando uno está en ese enamoramiento, percibe y lee la realidad, a lo mejor no con la misma objetividad que, entre comillas, que la percibimos cuando no estamos enamorados, ¿no? Y ahí Freud introduce la idea, en función de esto que va diciendo, que el paciente actúa sus pasiones en vez de recordarlas o en vez de discernir. Idea que va a desarrollar mucho más en el texto Recordar, Repetir, Elaborar, ¿no? Pero entonces dice Freud que esto de actuar tiene que ver con lo que venimos llamando la experiencia del inconsciente, y agrega una frase ahí con la que termina el texto, es que dice: nadie puede ser curado en ausencia, que para poner en juego el inconsciente tenemos que tenerlo ahí presente, por decirlo así. O dice: nadie puede ser juzgado en imagen. Juzgado en imagen es una figura que tenía que ver con que cuando a un delincuente no lo podían encontrar, ponían una imagen y hacían una foto, un retrato, y hacían un juicio a partir de esa imagen, ¿no? Entonces Freud dice, bueno, al inconsciente lo tenemos que ver en acto, funcionando. Entonces esa es casi la idea que estamos trabajando cuando hablamos de la experiencia del inconsciente, ¿no? A ver, veo una pregunta que me parece que no la vi antes, que tiene que ver con acá Vale me pregunta si se sustituyen los representantes, nos metemos en la idea de transferencia y de repetición de nuevo, pero se mantiene la intensidad del afecto, o entendí mal, me pregunta. Sí, se mantienen, Freud dice, están en juego las mismas fuerzas que produjeron en su momento la represión, ¿no? En ese sentido se mantiene la intensidad de lo reprimido, y bueno, el afecto aparece descargado a lo mejor en relación a un representante sustitutivo, podríamos decir. Eso es lo que podemos pensar. Pero bueno, entonces volviendo a la dinámica de la transferencia, tendremos que pensar, bueno, que a partir del trabajo de sustitución, vemos ahí el lugar de la fuerza que tiene, o de la importancia que tiene pensar la repetición, y vamos a decir, bueno, no se repite exactamente lo mismo de la infancia, sino que ya la sustitución va introduciendo diferencias, ¿no? Bueno, y acentuamos esta idea de que tiene que ver con la pregunta que hacía Vale recién, que hay una intensidad y una presencia del inconsciente en acto ahí, ¿no? Presencia que tiene que ver fundamentalmente con esta idea de sustitución. Vamos a ver que la palabra acto, que tiene un fuerte peso conceptual en la clínica, es la idea de la sustitución fundamental, más allá de que sea una acción dicha o de que sea actuada con palabras, tiene esta estructura de sustitución, ¿no?
Les doy un ejemplo. El llegar tarde, uno lo puede leer como resistencia, pero la idea es que a lo mejor ese llegar tarde puede remitir a lo mejor no a no querer ir a análisis, sino a algo de la historia de ese paciente, ¿no? Recordaba un paciente que el padre había llegado tarde al casamiento. Entonces el llegar tarde de él tenía que ver más con la historia de su padre que no con el análisis y su relación con el análisis. ¿Entienden? En ese sentido el actuar tiene fundamentalmente una estructura de sustitución, ¿no? O si quieren, una estructura de palabra más que de conducta motriz, para decirlo de algún modo, ¿no? Bueno, vamos al texto. Vayan preguntando si no entienden, pero vamos al texto. Recordar, repetir, relaborar. Hablando de llegar tarde, las preguntas llegan con cierto delay, así que a veces ustedes preguntan y yo ya me metí en otro tema, pero bueno, el texto recordar, repetir, relaborar, Freud lo inicia diciendo que no es vano, no es ocioso, dice recordar los distintos momentos de la clínica, que es lo mismo que hizo creo que en el capítulo 3 de Más allá del principio del placer, y sitúa ahí tres momentos. El primer momento donde funcionaba la catarsis y la idea era recordar una escena vivida en otro momento que no se confundía con la escena actual y producir lo que Freud llamaba abracción, ¿no? El segundo momento donde Freud ya insta que el paciente recuerde conscientemente y ya empieza a utilizar la asociación libre, y entonces lo que él plantea que la energía que se utilizaba en la abracción ahora se utilizaría para vencer la resistencia que implica obedecer la regla fundamental. Y el tercer momento, donde dice Freud ya no se centra en un recuerdo en particular, sino que se deja que el analizante hable de lo que se le ocurre en ese momento, y a partir de las manifestaciones entonces de la resistencia en transferencia, lo que venimos viendo, se van produciendo las interpretaciones, y Freud sitúa que en esos tres momentos la meta de la clínica era llenar las lagunas del recuerdo y vencer la resistencia de represión. Entonces ahí sitúa la hipnosis como un primer momento ideal, ahí donde podemos decir, bueno, el paciente recordaba plenamente aquello que había vivido, ¿no? Una especie de recuerdo así pleno, vamos a llamarlo así. Y Freud, un poquito más adelante, dice el texto, esa era una especie de situación ideal, se podía recordar todo. Entonces, después de comentar esto de la hipnosis, intercala tres maneras de recuerdo y de olvido, por así decirlo. Él habla del recuerdo encubridor, que son recuerdos aparentemente intrascendentes, pero que encubren otras vivencias, otros recuerdos más importantes en la historia de ese sujeto, ¿no? Son marcas, podríamos decir, que remiten a otras marcas, y Freud dice, bueno, que si uno sabe escuchar eso y desarrollarlo, está ahí casi lo más importante de la historia de un sujeto. Y también dice que hay olvidos que son bastante paradojales, porque se olvida algo que nunca fue consciente, dice. Entonces, lo que nunca fue olvidado, pero está en el inconsciente, ¿no? Y que eso puede tener un peso también como marca en este trabajo de lo que hay que recordar en análisis, ¿no? Y dice que hay vivencias que
adquieren un sentido con efecto retardado, lo que llamábamos retroacción, ¿no? Algo es vivido también como algo anodino, y cuando se lo recuerda empieza a constituirse como algo traumático o como algo más importante de lo que fue, ¿no? Algo es resignificado, podemos decir. Entonces, después de intercalar esto, la secuencia primero habla de una especie de recuerdo pleno, recuerdo ideal, después empieza a plantear esto donde, bueno, ya el recuerdo es más atravesado, siempre la idea de recuerdo encubridor es más clara, ¿no? Siempre el recuerdo encubre otra cosa. Y ahí introduce esta frase, bueno, lo que no se recuerda se actúa. Él dice, bueno, la transferencia, entonces, es una pieza de repetición, y la repetición es la transferencia del pasado olvidado. Con esta frase que parece un juego de palabras, me parece que Freud ya va ubicando esta idea de, bueno, la segunda parte, cuando dice la repetición es la transferencia del pasado olvidado, es esta idea de que la repetición fundamentalmente es trabajo de sustitución, ¿no? Él dice, bueno, el paciente no recuerda, actúa, y uno comprende al fin que esa es su manera de recordar. Esta idea es interesante porque empieza a plantear, bueno, todo recuerdo nos dice algo, pero también es resistencia. Hay algo que no se puede terminar de decir, o hay siempre en eso que estamos diciendo la posibilidad de volver a retrabajarlo o a resignificarlo, ¿no? Esa frase parece contundente, es como cuando dice Freud, uno recuerda que esa es su manera de recordar, ¿no? Entonces, como que todo recuerdo es resistencia y recuerdo a la vez, podríamos decir. En la hipnosis teníamos esta especie de recuerdo pleno, sin olvido, y acá tendremos que decir, bueno, el actuar supone que hay siempre cierta resistencia. Y les vuelvo a repetir, el actuar, más que entenderlo en el sentido de la motricidad, hay que entenderlo en el sentido de la sustitución, fundamentalmente, como un trabajo, si ustedes quieren, más simbólico, ¿no? Simbólico en sentido amplio. Y con esto Freud vuelve a hacer hincapié en que ahí tenemos que la enfermedad tiene un poder actual, dice Freud, y no es solamente un episodio histórico, sino que, bueno, fundamentalmente la neurosis, el inconsciente va produciendo efectos ahí en acto, ¿no? A continuación de esto, van entendiendo más o menos. Espero un ratito a ver si hay alguna pregunta. Acá me dicen que hay 3 preguntas que se pasaron, a ver si las puedo encontrar. Bueno, una creo que ya la repetición es entonces repetición mediante sustitución. Sí, es lo que estamos tratando de... Bueno, no las encuentro las preguntas. En todo caso, vuelvan a formularla, después la respondemos. Estábamos entonces en esta idea de que, bueno, el inconsciente se manifiesta en acto, y después de esto Freud empieza a plantear algunas cuestiones que la podemos ya empezar a leer por el lado de la ética. Dice que el paciente debe cambiar su actitud frente a la enfermedad, no menospreciarla, y se debe tener el coraje de ocuparse de su enfermedad. Y dice, bueno, que el analista sabe que, esto que les comentaba antes,
que no puede lograr el recuerdo pleno, vamos a decirlo así, pero no debe olvidarse que su meta es tratar de que el paciente recuerde, ¿no? Que venza las resistencias. Entonces, con esta idea me parece que Freud va introduciendo, bueno, que lo que está en juego ahí es esto que decimos, la experiencia del inconsciente y fundamentalmente poner en juego el deseo en el trabajo analítico, ¿no? Entonces, que Freud dice, bueno, el paciente tiene que tener coraje, el analista sabe que hay algo que no va a poder alcanzar, pero tiene que insistir en eso. Bueno, la idea es poner en marcha el deseo, ¿no? Ahí Freud lo dice así medio al pasar, pero bueno, me parece que es como la pista para ir pensando, bueno, que hay algo de este trabajo con el inconsciente que supone bancarse ahí esta insistencia del deseo, la resistencia, este querer decir, y a veces, bueno, esto que vamos a ver que el trabajo analítico no es tan rápido, pero la idea es que, bueno, hay que poner en juego el deseo y bancarse entonces este trabajo con el deseo, ¿no? Bueno, y ahí veo que han llegado algunas preguntas, unas en relación a un ejemplo de repetición con sustitución. Este ejemplo que les daba del paciente que el padre había llegado tarde, ahí tienen un ejemplo de repetición. Se repite algo de la historia a través de una sustitución, ¿no? Ustedes, no sé si vieron el caso del hombre de las ratas, que es un historial de Freud, donde hay un paciente que está haciendo el servicio militar y contrae una deuda y da 1000 vueltas para intentar pagarla, no la paga, y esa tenía que ver también con que a su vez el padre no había pagado una deuda, y ahí tienen ejemplos de repetición, ¿no? Como algo se repite en la clínica a través, como les decía, de un sustituto, ¿no? Bueno, seguimos entonces con el texto recordar, repetir, elaborar. Les decía que como al pasar ahí Freud introduce, bueno, que hay que bancarse el deseo y que hay que bancarse el trabajo de la repetición, ¿no? Cuando después hable de la transferencia, en otro artículo que vamos a tratar de ver hoy, si sigamos con el tiempo, ahí van a ver que Freud insiste con bueno, que la clínica analítica supone el trabajo con las resistencias y que es la única vía que hay que sostener, ¿no? Freud dice acá algo que tiene un peso importante, que la neurosis ordinaria, o común, se transforma en una neurosis de transferencia. Entonces, que los síntomas se vuelven a resignificar o adquieren un significado transferencial. Entonces, ahí Freud se pregunta, bueno, ¿cómo dominamos o cómo se domina, dice Freud, la repetición, a la compulsión a la repetición, a través del trabajo interpretativo, y con esta idea, bueno, que el síntoma puede ser resignificado en la transferencia, ¿no? Y a partir de esto vuelve a hablar de la elaboración e introduce este término reelaboración. Él comenta que muchos analistas jóvenes le planteaban que, bueno, que le comentaban las resistencias a los pacientes y esto no producía efecto, y Freud dice, bueno, hay que darle tiempo, es necesario darle tiempo al trabajo analítico, y tiene que ver en realidad con esto que les vengo diciendo. Hay que darle tiempo a que mediante la sustitución se pueda ir hilvanando el retorno de lo reprimido y que el paciente
se vaya ubicando de otra manera en relación a eso, ¿no? Y hace una comparación interesante. Freud dice, bueno, la reelaboración tiene que ver con el trabajo con las resistencias y necesita tiempo, y podríamos compararla, dice, con lo que era la abreacción en el trabajo del primer momento de la clínica, donde, bueno, parece que la abreacción era algo inmediata, y en cambio acá tenemos que acentuar que no es inmediato la cura, sino que se necesita tiempo, ¿no? Se necesita, les vuelvo a machacar esto, poner en marcha el trabajo de lo inconsciente. Y vamos rápidamente a ver, así miro la hora, a ver si comentamos el otro trabajo que tenía pensado para hoy, que es puntualizaciones sobre el amor de transferencia. Ahí Freud fundamentalmente va a tratar de enfocarse en las dificultades con el manejo de la transferencia. Comienza diciendo que hay múltiples posibilidades que se despliegan en la transferencia. Él va a tomar una que quizás es la más famosa, que dice, en el caso de un analista hombre y una paciente mujer, donde aparece una transferencia ahí como enamoramiento, ¿no? Y él dice que, bueno, habría tres posibilidades visto desde afuera de un análisis, o la moral común, que serían una, que se produzca una especie de unión legítima, dice Freud, en los términos de su época. La otra alternativa es que se interrumpa el tratamiento y que paciente y analista no se vean más. Y la otra alternativa dice que haya relaciones ilegítimas, dice Freud, y no duraderas, ¿no? Da estas tres posibilidades como lo que opinaría alguien de afuera del análisis, dice, pero el psicoanálisis tiene que tener una posición distinta. Y para empezar a dar cuenta de cuál es la posición distinta, que ustedes ya saben que tienen que ver con el término abstinencia. Bueno, Freud dice, supongamos el segundo caso, donde una paciente se enamora del analista, entonces se interrumpe el tratamiento. Esa paciente volvería a iniciar otro tratamiento y le volvería a pasar lo mismo. Recuerden que Freud planteaba esto de que la transferencia es algo necesario, que se da casi como un destino inmodificable. Entonces, bueno, dejaría un segundo análisis, un tercer análisis, y eso no es lo que se esperaría analíticamente, ¿no? Entonces él dice, bueno, lo primero que empieza a decir es, bueno, el analista debe estar advertido que ante esta situación tiene que tener cierto manejo de la contratransferencia. La contratransferencia es un término que Freud forja, que es muy tenido en cuenta por los kleinianos, donde le dan mucho peso al manejo de la contratransferencia. Freud dice, bueno, junto con esto dice, el analista tiene que saber que no es por su persona que surge este enamoramiento, sino que tiene que ver con las características del tratamiento analítico, o con la situación analítica en sí misma, ¿no? Él dice que en general los parientes plantearían que se abandone el tratamiento ante esta situación, ¿no? Y lo que
Freud empieza a plantear acá, retomando un poco lo que habíamos visto en dinámica de la transferencia, que el enamoramiento puede funcionar como resistencia. Y a lo largo del artículo va a acentuar que primero está el enamoramiento y después la resistencia usa ese enamoramiento para sus fines, ¿no? Para no recordar en términos muy amplios, podemos decir. Entonces, Freud se pregunta, bueno, ¿qué debe hacer el analista ante esto? Y ahí él privilegia, dice, hay que sustituir lo que la moral común diría por lo que plantea la técnica analítica. Dice que el analista, por un lado, bueno, no tendría que acceder a las apetencias de la paciente, pero tampoco tendría que desestimar ese amor, porque sería, bueno, convocar algo para después no. Entonces, tampoco dice tendría que mostrar sentimientos amorosos sin llegar a tener relaciones sexuales, sino que él dice, bueno, la cura se tiene que producir en abstinencia. Hay que, dice, sostener que el paciente soporte la ansiedad y la añoranza, ¿no? O la necesidad y la añoranza, perdón, no usa la palabra ansiedad. Dice que además que si el analista cedería a las decisiones amorosas, se volvería a reproducir lo mismo que Freud en dinámica de la transferencia llamaba clichés, ¿no? Entonces el paciente va a tratar de actuar en transferencia. Entonces Freud lo que plantea es que, bueno, hay que tratar que ese actuar se transforme en recordar, ¿no? Y va planteando que ese amor de transferencia abre como las puertas a los fundamentos infantiles del amor, ¿no? Del amor de ese sujeto. Entonces, teniendo en cuenta que es resistencia y que esas resistencias tienen que ver con lo reprimido, con lo infantil, dice que el analista, como les decía, tiene que tender a que eso pueda ser entendido a partir de el trabajo y ahí del trabajo analítico, y ahí dice, bueno, si el paciente puede ver que esto tiene ciertas fuentes que le está pasando, tiene que ver con la infancia, si el analista puede, digamos, lograr que se preste de otra manera atención a ese enamoramiento, se podría posponer una satisfacción inmediata, lo dice en estos términos, por la posibilidad de adquirir un plus de libertad anímica, dice, que es casi patrimonio más de una elección que tendría que ver más con cierta reflexión, y ahí sí donde parece que interviene más el término conciencia, si ustedes quieren, ¿no? La idea entonces es que este plus de libertad anímica se podría lograr a partir del trabajo analítico, ¿no?
Freud se pregunta si el amor de transferencia es un amor genuino, y va a decir que sí, que tiene las mismas características que el amor, como todo enamoramiento, dice, tiene raíces en lo infantil y no hay un fuerte, Freud dice, miramiento por la realidad, ¿no? Y agrega a lo mejor que lo específico de este amor de transferencia sería que es producido por o provocado por la situación analítica, y que la resistencia lo potencia, por así, o lo lleva a la superficie por sobre otro tipo de representaciones que tendrían que ver con lo que está reprimido, ¿no? Entonces, Freud empieza a plantear nuevamente que acá el análisis trabaja con fuerzas muy peligrosas, así como el químico trabaja con fuerzas o con sustancias peligrosas, el analista, al remover estas mociones pulsionales, pone en juego lo peligroso que puede tener el trabajo del deseo, el trabajo de lo inconsciente. Y más allá de esto que va planteando Freud, me parece que uno puede leer también esta idea del deseo en acto en el trabajo. La abstinencia tiene que ver con ese lugar, bueno, de mantener cierta añoranza, ¿no? De no desestimar ese amor, darle el estatuto de algo verdadero, pero empezar a trabajarlo analíticamente, ¿no? Donde ahí es poner en juego el deseo y que empiece a producir otras cosas, ¿no? Obviamente, como les digo siempre, de cada texto podemos hacer distintas lecturas, hacer hincapié en otras cosas, pero fundamentalmente entonces la idea es que en este texto Freud plantea esta experiencia con lo inconsciente a partir del amor de transferencia, y empieza a plantear una diferencia entre lo que implica la clínica analítica centrada en el deseo de lo que puede ser la moral social, ¿no? Freud dice, bueno, el analista tiene que luchar contra tres fuentes, lo dicen por un lado contra la resistencia de represión, contra sus propias pulsiones que lo pueden llevar a dejar de lado la técnica analítica, y con la crítica exterior de los pacientes, de lo social, hacia el trabajo analítico, ¿no? Y ahí me parece que Freud empieza a hacer una diferenciación entonces entre una ética que tendría que ver específicamente con la clínica, con una ética del deseo, de lo que puede ser la moral común, que en la época de Freud a lo mejor era más fácil definirla, ahora es más complicado, ¿no? Pero la idea es entonces que esta ética centrada en el deseo tendría que ver fundamentalmente con poner en juego, bueno, que no hay un objeto definido, sino que lo propio del deseo es esta idea que hay un objeto que está perdido desde el vamos, donde ya no hay tampoco una idea de normalidad hacia la cual habría que llevar al paciente, ¿no? No hay un síntoma ideal que podemos decir, bueno, esta es la normalidad. Y eso va planteando entonces un pilar fuerte para diferenciar, que es una diferenciación que se hace desde el psicoanálisis, ¿no? Entre la ética propia del análisis, o más que el tema de la ética en análisis, no es que uno puede decir, bueno, este es el contenido de la ética analítica, pero bueno, la ética parece como sostener este trabajo del deseo en psicoanálisis, ¿no? Que puede estar en tensión con las demandas sociales, ¿no? O con la moral imperante en una época. Y lo que podríamos decir que la moral funciona como una especie de ley general para todos iguales, y la ética es entonces una ética que tiene que ver con sostener el deseo y con esta relación con el goce, con la muerte, que es una relación siempre problemática, ¿no? La ley en psicoanálisis, cuando hablamos de ley, no es una ley que no, sin fallas, podríamos decir. La ley empieza a funcionar ahí donde parece que algo del padre trastabilla, ¿no? Entonces siempre es una ley que está
articulada en relación a una transgresión de algún modo. Estamos hablando en términos edípicos, pero ¿entienden? La moral dice tajantemente esto es así o esto es así para todos, y en cambio hablar de ley en psicoanálisis supone siempre, bueno, cómo se va a articular singularmente en cada sujeto, ¿no? Bueno, para cerrar un poco entonces les decía que en estos textos y con el trabajo de la repetición ustedes pueden ver cómo la experiencia del inconsciente tiene un peso fundamental para discernir las distintas clínicas y también para posicionar la relación del analista con el saber, ¿no? Siempre es un saber problemático que lo singular de cada análisis, en el mejor de los casos, tiene que ir cuestionando, tiene que ir produciendo nuevas preguntas en el analista mismo también, ¿no? Bueno, más o menos esto sería lo que podemos leer en estos 3 artículos. Nos quedan, vayan formulando preguntas, nos quedan de los escritos técnicos 2 textos que se llaman, me fijo el título porque siempre me olvido, sobre la iniciación del tratamiento y consejos al médico. Esperen que a ver. Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico. Hay otro artículo que si tengo tiempo lo vamos a comentar brevemente, que Freud escribió más tarde, que habitualmente más tarde en el tiempo, que Freud, que habitualmente se lo incluye como uno de los escritos técnicos, que se llama Construcción en el análisis, que no está en el programa, se lo comento porque a lo mejor puede, no específicamente para esta materia, pero pueden servirle también en relación a esto que estamos planteando desde Freud, ¿no? Bueno, veo si tienen preguntas, coméntenme si se ha entendido bien, si les resultó claro, y espero ver que si llegan preguntas. Acá aparece la misma duda. ¿La repetición es sustitución? Mira, hablamos de repetición, sí, a partir de que hay sustitución. Podemos inferir la repetición, si ustedes quieren, a través del trabajo de sustitución. Porque el original está perdido siempre. Lo que ya se repite es siempre a partir de los sustitutos, ¿no? Digamos, ese amor por la madre, si ustedes quieren, que se reproduciría con una mujer, es, si bien en la práctica van a encontrar rasgos de esa relación que vuelven en el rasgo, como rasgos en la relación con otra mujer, ese amor con la madre es casi un primer momento mítico, ¿no? Que quizás si ustedes lo piensan, a lo mejor en términos de ese momento ideal, esa dupla madre fálica y hijo narcisista, bueno, en una nueva relación aparece siempre en un punto caída esa idea de completud, y esos son los dramas del amor también, ¿no? Que alguien espera que le den un lugar más importante del que le dan, o alguien se cree que no le dan el lugar que se merece. Bueno, entonces en ese sentido ya en esa sustitución hay algo de ese original que es más bien mítico, que no estuvo nunca, ¿no? Les doy como ejemplo para que puedan ir pensando. Entonces, bueno,
eh, teóricamente podemos decir, bueno, no hay un origen pleno, sino que siempre hay ya sustitutos, ¿no? Eh, para redondear un poco más la idea, la repetición se hace siempre a través de representantes que supone la sustitución, ¿no? Y es lo que, pensarlo así también es lo que les permite pensar que hay cambios, ¿no? Que se puede resignificar y producir nuevas posiciones y nuevos sentidos, ¿no? Porque quizá la idea de qué hice es la idea de algo que quedó como fijo, grabado y ya inmodificable, ¿no? Y si ustedes recuerdan que cuando hablábamos al principio del tema de la estructura y decíamos, bueno, el tiempo tiene que ver en esa retroactividad que permite resignificar las marcas, ¿no? Claro, la reelaboración sería repetición por sustitución. Si, quizás uno podría también decir, bueno, a lo largo de la vida uno va reproduciendo y cuando entra en análisis y empieza a resignificar eso, ahí estamos hablando de repetición más específicamente en términos psicoanalíticos, ¿no? No podrían pensar, bueno, eh, una inhibición, cuando un paciente la empieza a trabajar analíticamente, se transforma en un síntoma y ya va produciendo cambios, ¿no? Obviamente la idea de reproducción y de repetición están mezcladas en Freud y uno la va tratando también de separar para clarificar un poco y sirve también para situarse mejor clínicamente, ¿no? En algún momento algunos analistas decían, porque la reproducción es imposible, es que hay repetición, ¿no? Porque no podemos llegar a ese original, vamos permanentemente sustituyendo, ¿no? Pero acá está bien lo que dice Lucero, bueno, la reelaboración se resignifica y es repetición, ¿no? Y el término, ustedes, yo les hacía bastante hincapié en esto de poner en marcha el trabajo del inconsciente. Fíjense que cuando Freud habla de la clínica, dice, bueno, del lado del paciente está la asociación libre y del lado del analista la atención flotante. No vamos a privilegiar tanto ahí la conciencia, sino que justamente se ponga en marcha el trabajo de sustitución. Es como que ahí es donde se ilvana lo específicamente analítico que tiene que ver con el inconsciente, ¿no? Entonces el trabajo de reelaboración supone esa atención flotante por el lado del analista y esa asociación libre por el lado del paciente, es como dejar de lado el saber consciente para que pueda emerger el trabajo de sustitución, ¿no? Lo que hace el saber consciente siempre es tratar de producir un sentido pleno ahí que obture todo, ¿no? Bueno, espero que lleguen preguntas, si no dejamos acá. Bueno.
¿Se entendió más o menos? Cuando lean los textos, si no los leyeron, también se les va a ir aclarando un poco más. Bueno, espero que no llegue ninguna pregunta con retardo, ese que hablábamos antes de efecto retardado. Seguimos el jueves que viene y ya nos quedarían este jueves que viene y el otro, y después empezaremos con las consultas para los trabajos que ustedes están haciendo. Bueno, que tengan buena semana y nos vemos el jueves que viene. Entonces, chao, hasta el jueves.